Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Herbert Mullin, la sinapsis del caos. Comenzamos. Dicen que hay historias que uno debería escuchar solo de día, con la ventana abierta y el sol entrando sin pedir permiso. Pero hay otras, como la que vamos a desempolvar hoy, que funcionan mejor cuando la habitación está en silencio. La noche está haciendo lo suyo allá afuera y uno se siente lo suficientemente confiado como para pensar que nada malo puede pasar solo por escuchar. Casi como una falsa sensación de seguridad, una mentira voluntaria. Porque esta no es la historia de un monstruo sobrenatural ni de un demonio escapado de alguna leyenda, no. Esta es la historia de un ser humano, un tipo de carne y hueso, del que si te lo cruzabas en la calle en los años 70, quizás hasta te habría parecido extraño, sí, pero no necesariamente peligroso. Herbert Mullin, un hombre que suena más a bibliotecario tímido que a algo inquietante. Y sin embargo, el peso de ese nombre todavía cuelga como una sombra larga, una de esas que no deberían existir a esa hora de la tarde. Pero antes de meternos de lleno con él, déjame plantearte algo que siempre me ha rondado la cabeza. ¿Qué pasa cuando una mente frágil está absolutamente convencida de que el fin del mundo depende de ella? No que podría evitarlo, no que tal vez tenga una oportunidad, no, que depende exclusivamente de ella como si el universo le hubiera asignado una tarea que nadie más puede cumplir. Miolin estaba seguro de eso, seguro de que lo vigilaban, de que lo elegían, de que lo necesitaban, seguro de que había señales en todas partes y seguro de que las voces que lo perseguían no eran alucinaciones, sino instrucciones. Y lo más escalofriante es que actuó en consecuencia. Pero no nos adelantemos. Quiero que este viaje sea como esas pláticas que comienzan casuales. Tú sentado, bebida en mano, escuchando a alguien contarte algo que no sabías que necesitabas saber. Algo que a mitad de conversación te hará pensar, ¿cómo carajos llegamos aquí? Exactamente así. Así que por ahora quédate con la escena inicial. Un joven con una mirada inquieta, una paranoia creciente y una idea clavada en la mitad del cráneo que le repetía que tenía una misión. Una misión que no pidió, que no quería, pero que según él debía cumplir para evitar una catástrofe. Y sí, hablo de catástrofe literal. Apocalipsis, fuego, terremotos. El tipo estaba convencido de que la tierra se iba a abrir si él no intervenía. No metafóricamente, no espiritualmente, real, como si la corteza terrestre estuviera conectada a sus decisiones. Lo intrigante de Miolin, más allá de sus actos, es lo que había detrás. Esa combinación extraña entre vulnerabilidad, delirio, trauma y un contexto social que ya traía sus propios incendios prendidos. Estados Unidos en los 70 no era un escenario tranquilo. Había ruido por todos lados. Vietnam, desconfianza en el gobierno, movimientos contraculturales, paranoia colectiva, drogas circulando como dulces en fiesta infantil. Y él absorbió todo eso como una esponja rota. Nada se filtraba bien.
Nada se acomodaba donde debía. Y eso precisamente es lo que lo vuelve tan perturbador. No fue un villano de manual, no fue un genio del mal ni un cazador frío. Fue alguien quebrado, con una realidad deformada que empezó a funcionar como un laberinto donde solo él entendía las reglas. Y aún así, o tal vez por eso, sus actos dejaron marcas profundas en una comunidad que nunca imaginó que un hombre tan frágil podía causar tanto caos. En esta misión no vamos a glorificarlo ni tampoco convertirlo en un mito heroico. No es eso. Lo que vamos a hacer es entrar en la estructura completa del caso. Su infancia, sus primeros quiebres, el origen de sus voces, las señales ignoradas, el descenso lento pero constante hacia el delirio, los crímenes que justificó como sacrificios, la captura, el juicio, las contradicciones y finalmente las teorías conspirativas que aún cuelgan alrededor de su historia como murciélagos que nadie espanta, porque en el fondo a todos les gusta el misterio. Porque sí, hay conspiraciones, hay dudas, hay versiones alternativas y cada una de ellas revela algo, no solo sobre él, sino sobre nosotros mismos, sobre cuánto queremos creer, cuánto necesitamos explicaciones y cuánto nos aterra aceptar que a veces lo más peligroso no es un villano planificado, sino una mente humana reventándose desde adentro. Quizás por eso Herbert Mullin sigue siendo un caso tan inolvidable. No porque fuera el más violento, no porque haya dejado una marca cultural comparable a otros asesinos de la época, sino porque su razón para matar no sonaba como la de nadie más, porque él estaba convencido de que salvaba vidas, de que estaba evitando terremotos, de que había una especie de economía macabra donde si él no ofrecía sacrificios, la naturaleza misma haría el recorte por su cuenta. Un trueque de vida por vida, un delirio con estructura, con lógica interna, con reglas. Un mundo paralelo al que solo él tenía acceso, pero en el que actuaba como si fuera el administrador general. Y si eso no te parece perturbador, espera. Apenas estamos calentando motores. Aún no conoces su niñez, ni sus obsesiones, ni los detalles que lo fueron empujando poquito a poco hacia el borde de algo que no tenía retorno. Aún no sabes qué lo rompió ni por qué creyó que era la última barrera entre la humanidad y una catástrofe natural. Y sobre todo, aún no viste lo que pasa cuando una mente deteriorada empieza a interpretar señales donde no las hay, voces donde debería haber silencio y misiones donde solo había miedo. La pregunta que comenzó esta charla es simple, pero la respuesta no lo es. ¿Qué sucede cuando alguien cree que el destino del mundo depende de él? Lo que sucede es Herbert Mullin. Y eso, amigos míos, apenas lo estamos abriendo. Pues bueno, a ver, si uno mira la historia de Herbert Mullin desde afuera, parece fácil de decir, ah, ya, estaba loco desde niño. Pero no. La infancia de Herbert no fue una casa embrujada ni un infierno explícito. Fue un rompecabezas mal armado, de esos donde todo encaja
hasta que un día simplemente deja de hacerlo. Y ahí está lo jodido, que nadie lo vio venir con claridad, pero las señales estaban ahí flotando, como pequeñas grietas que solo se notan cuando ya es demasiado tarde. Herbert nació en 1947 en una familia que al menos hacia afuera se veía completamente normal. Clase trabajadora, valores tradicionales, disciplina estándar de la época. Su papá era un veterano de guerra, estricto, cuadrado, de esos que creen que el silencio es lo mismo que la estabilidad emocional. Y su mamá era más bien el tipo de mujer que intenta mantener la casa tranquila, aunque por dentro todo esté temblando. Nada escandaloso, nada que grite, órale, aquí se va a cocinar un asesino. No, lo verdaderamente perturbador es que Herbert fue un niño muy querido, pero muy poco comprendido. Y eso para algunas mentes es dinamita silenciosa. De pequeño era tímido, callado, demasiado correcto, como si ya cargara un manual invisible sobre cómo comportarse para que nadie lo viera realmente. Y los adultos aman a esos niños silenciosos porque creen que son buenos, cuando muchas veces solo son niños profundamente desconectados del resto. Herbert era así, presente pero no del todo. Había algo en él que siempre parecía desplazado, como si su mente estuviera a un par de pasos atrás de su cuerpo mirando desde afuera. En la adolescencia, esa sensación se volvió más evidente. Tenía amigos, sí, pero relaciones superficiales, como si jugara a imitar lo que se supone que hacen los demás. Sus maestros lo describían como inteligente pero distraído, educado pero ausente, amable pero raro. Y raro es una palabra injusta cuando hablamos de salud mental, pero en este caso es precisa. Herbert era raro, pero no peligroso. Todavía no. Lo que sí cargaba era una sensibilidad extrema. Cualquier cambio, cualquier pérdida, cualquier comentario le afectaba más de lo normal. Tenía la emocionalidad de alguien que percibe el mundo más intenso, más alto, más ruidoso. Y claro, en una familia donde se premia el silencio, eso no encuentra salida, se queda adentro fermentando. Y aquí viene uno de los puntos clave. Su mejor amigo muere en un accidente automovilístico cuando Herbert tiene 16 años. Ese evento le abrió una grieta enorme. Para muchos adolescentes, perder a un amigo es un golpe terrible, pero manejable con el tiempo. Para Herbert fue como si el universo le hubiera arrancado el único cable que lo mantenía conectado. Después de eso comenzó a obsesionarse con la muerte. No con matar, todavía no, sino con entenderla, anticiparla, evitarla. Se volvió filosófico, oscuro, preguntón, casi existencialista, pero desde un ángulo torcido. No buscaba consuelo, buscaba explicaciones, y cuando no las encontraba, las inventaba. Ese fue el primer hilo roto. A inicios de sus veintes, Herbert entra a la universidad y como muchos jóvenes de los sesentas, experimenta con drogas. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. Porque mientras otros prueban, ya saben, la Mary Jane o el LSD,
y vive en la expansión de la conciencia, Herbert vivió algo completamente distinto, un derrumbe. No es que las drogas lo volvieran violento, es que activaron un cerebro que ya venía configurado para fragmentarse. Su consumo no fue recreativo, fue una puerta abierta sin regreso. Las paranoias comenzaron poco a poco. Al principio eran sensaciones, es decir, él sentía como que lo estaban mirando, que hablaban de él, que la gente lo juzgaba. En realidad nada fuera de lo común en un estudiante ansioso. Pero esa ansiedad no se quedó en ansiedad. Creció, se multiplicó, se volvió compañía. Y con esa compañía llegaron las voces. Primero eran susurros, como ideas intrusas que cualquiera podría tener en un mal día. Luego se volvieron frases sueltas y después conversaciones completas. Herbert estaba convencido de que esas voces eran mensajes, advertencias, instrucciones para salvar al mundo. Y esto no es metáfora. Él realmente creía que un terremoto gigantesco estaba por destruir California y que solo él podía impedirlo. ¿Cómo? Con sacrificios, con actos necesarios, con sangre. Pero antes de llegar ahí, antes de que las voces se convirtieran en órdenes, hay que entender algo importante. Herbert estaba solo, completamente solo. Su familia en realidad no sabía qué hacer con él. Los médicos de la época tampoco. Había señales de esquizofrenia, pero también momentos de lucidez. Era un diagnóstico confuso en una época donde la salud mental era todavía más torpe que ahora. Lo internaron, lo medicaron, lo dejaron salir, lo volvieron a internar. Cada institución lo veía como un caso extraño, pero no peligroso. Y esa palabra, peligroso, se volvería una sombra más adelante. Mientras más solo estaba, más espacio tenían las voces. Y mientras más hablaban las voces, menos hablaba Herbert. Se convirtió en un joven retraído, vagando entre casas de amigos, trabajos temporales y silencios interminables. Se rapaba la cabeza, meditaba compulsivamente, tenía crisis donde gritaba que los terremotos vienen y luego caía en un mutismo total, siempre en movimiento, pero nunca hacia un lugar real. Lo que más perturbaba de su historia temprana es la lógica retorcida con la que su mente trataba de organizar el caos. Las voces no eran voces malas para él, eran guías. Él no se veía como un monstruo, se veía como un protector, como un guardián del planeta, como alguien que iba a evitar la destrucción. Su paranoia y su delirio se tejieron alrededor de una narrativa heroica, pero completamente distorsionada. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse inevitable, aunque en realidad pudo no haber pasado. Porque antes de su primer crimen, Herbert pidió ayuda varias veces. Literalmente dijo que tenía miedo de lastimar a alguien. Lo dijo, lo expresó, lo gritó. Y aún así, el sistema lo dejó ir una y otra vez. Le dieron diagnósticos contradictorios, le dieron tratamientos incompletos. Lo dejaron en manos de un cerebro que se estaba desmoronando. Ese es el segundo hilo roto.
A finales de los años 60, Herbert vivía en un estado de vigilancia constante. Escuchaba mensajes en la radio, en los autos, en el viento. Creía que los animales le hablaban. Veía patrones en todo. Cualquier ruido se convertía en señal. Cualquier persona podía ser un mensajero divino y todo tenía un solo mensaje: detén el terremoto. Lo más inquietante de este periodo es que desde la distancia es muy obvio que Herbert estaba en plena psicosis, pero en su cabeza, todo tenía sentido, todo formaba un mapa, todo apuntaba a una misión. Y cuando una persona cree que el fin del mundo depende de ella, ya no hablamos de moral, ni de lógica, ni de ética. Hablamos de supervivencia. Hablamos de una urgencia delirante. Ese fue el tercer hilo roto. Y cuando se rompen tres hilos en la mente de alguien, la caída ya no es posibilidad, es una fecha en el calendario. A finales de 1972, Herbert Mullin dejó de ser un joven extraño y perturbado y se convirtió en algo mucho más oscuro, algo peligrosamente convencido, algo que no actuaba por maldad, sino por misión. Y ese es el punto más perturbador de su biografía, que no quería matar por placer, quería matar por amor. Amor distorsionado, amor delirante, amor artificial, amor que mata. Y aquí es donde la historia se parte en dos, el antes y el después. Porque todo lo que se viene a partir de aquí, sus crímenes, su lógica, su frialdad, su delirio casi religioso, se construye sobre esta infancia aparentemente normal, esta adolescencia rota y esta psicosis creciente. Todos los hilos ya estaban sueltos, solo faltaba que alguien los jalara. Y miren, aquí es donde la historia de Herbert Mullin deja de sentirse como una biografía triste y empieza a tornarse en algo inquietante, casi como una grieta que se abre en el piso y deja salir un olor a tierra húmeda y algo más turbio. Porque una cosa es crecer siendo tímido, retraído, incluso raro, pero otra muy diferente es despertar un día y descubrir que tu cabeza dejó de obedecer las reglas del mundo conocido. Y a Herbert la realidad comenzó a rasgársele justo así, sin aviso, sin compasión, sin que nadie a su alrededor entendiera lo que estaba a punto de nacer dentro de él. Las primeras señales serias aparecieron como síntomas dispersos, de esos que cualquiera podría confundir con estrés, depresión o un mal viaje. Pero a ver, estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 70, una época donde Estados Unidos era básicamente una licuadora emocional. La guerra de Vietnam estaba cobrando más cosas que vidas. Estaba arrancando certezas, valores, esperanzas. Las noticias eran puro caos. A nivel social, todos sospechaban de todos. Y mientras tanto, la contracultura, que eran los hippies, las comunas espirituales y los gurús de bolsillo, prometían iluminación a cambio de un par de monedas y un corazón confundido. Era un caldo de cultivo perfecto para que una mente frágil colapsara. Herbert comenzó a escuchar cosas, no voces claras ni órdenes específicas, al menos no al principio, sino pequeños susurros interiores que él interpretaba como intuiciones, señales, advertencias, como si el universo le lanzara mensajes cifrados solo a él pidiéndole atención.
Algunos pensamientos le llegaban con un peso emocional extraño. Una frase cualquiera podía desatarle un pánico desproporcionado. Una imagen aleatoria podía hacerle sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Su mente ya no estaba jugando en el mismo tablero que el resto. Y para ese entonces, Herbert ya estaba empapado en una mezcla tóxica de paranoia social, espiritual difusa y drogas que le aflojaron aún más los tornillos. Porque claro, ¿cómo le explicas a un hombre que ya duda de sí mismo que las voces en su cabeza no son mensajes del destino, sino síntomas? ¿Cómo le dices que no? Que lo que siente no es una misión divina, sino un colapso químico en su cerebro. ¿Quién en esa época tenía el lenguaje o el conocimiento para explicárselo con claridad? En medio de toda esa confusión, Herbert se aferró a lo único que parecía tener sentido para él. La idea de que el mundo estaba en peligro constante y no un peligro simbólico o emocional. No, un peligro real, físico, casi geológico. Para él, el suelo podía abrirse en cualquier momento. Los terremotos, muy presentes en la cultura californiana, se convirtieron en un símbolo, en un mensaje, en un código secreto. Cada vibración, cada noticia sísmica, cada advertencia científica alimentaba su convicción de que algo devastador se aproximaba. Y aquí es donde la mutación psicológica se vuelve más siniestra. Herbert llegó a creer que podía detener un terremoto, no con máquinas, no con estudios, no con preparación civil, sino con sacrificios humanos. Sí, así de retorcido, así de torcido, así de profundamente enfermo. Él estaba convencido de que si mataba a ciertas personas, el planeta se estabilizaría, que sus acciones, por horribles que fueran, tenían un propósito mayor. Y lo más escalofriante es que no lo hacía desde un lugar de crueldad simple. No, él lo hacía desde una lógica torcida, pero aparentemente coherente dentro de su mundo interno. Para Herbert no estaba matando, estaba evitando miles de muertes. Su mente había tomado el miedo colectivo de la época, la idea de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, y lo había digerido de una forma tan distorsionada que terminó transformándolo en una misión personal. Imaginen la escena. Un hombre que camina por la calle viendo señales donde solo hay carteles, escuchando advertencias donde solo hay cuervos, interpretando gestos cotidianos como piezas de un mensaje cósmico que solo él puede descifrar. Convencido de que es el único capaz de evitar una catástrofe global, si se atreve a hacer lo que nadie más se atreve. Ese es el tipo de delirio que no llega de golpe. Llega como humedad que avanza despacio por una pared, hasta que un día la pintura ya está descarapelada y el olor es insoportable. A su alrededor, la época tampoco ayudaba. Los 70 estaban plagados de movimientos espirituales súper extraños. Ya saben, gurús que prometían contactar extraterrestres, líderes de cultos que aseguraban tener comunicación directa con dioses olvidados, comunidades hippies enteras que vivían entre sustancias psicotrópicas, rituales y creencias que hoy sonarían como sátiras. Por donde miraras, había alguien hablando de karma, de energía cósmica, de sacrificios, de destinos escritos por fuerzas invisibles. Así que cuando Herbert empezó a decir cosas incoherentes, muchos alrededor lo interpretaron como rareza New Age,
no como una señal de alerta. Lo que estaba viviendo se camufló tan bien en el paisaje cultural que incluso quienes lo amaban no reconocieron la gravedad de lo que estaba pasando. Poco a poco, el delirio mesiánico tomó forma completa. Herbert no solo creía que podía salvar vidas a través del sacrificio, creía que esos sacrificios estaban siendo pedidos por las propias víctimas, que sus voces, sí, las voces, le susurraban cuando era el momento, quién era el elegido, por qué era necesario. Esa es la parte escalofriante. Él realmente pensaba que actuaba por voluntad de otros, incluso si esos otros no sabían que estaban ayudando al mundo. A veces hablaba de conversaciones telepáticas. Decía que la gente le pedía morir para evitar el gran terremoto, que era un acuerdo tácito, silencioso, un pacto invisible. Imagínate el nivel de desconexión con la realidad que hace falta para llegar a esa conclusión y además sostenerla. Lo inquietante es que mientras hablaba así, su comportamiento diario no siempre correspondía a la gravedad de sus ideas. Podía pasar horas actuando relativamente normal, ir de compras, saludar a conocidos, tener conversaciones triviales. No era ese estereotipo de loco desbordado que camina gritando por la calle. Justo ese contraste es lo que lo vuelve mucho más perturbador. La doble existencia, el disfraz de normalidad que escondía un universo mental completamente colapsado. Por fuera, un hombre callado, extraño, un poco nervioso. Por dentro, un campo de guerra metafísico donde cada pensamiento era una batalla y cada día un ultimátum. Y entonces cruzó la línea. Las voces se comenzaron a afianzar. La paranoia tomó asiento. Su misión adquirió forma concreta. Ya no era solo escuchar señales, ahora era ejecutar actos. Los sacrificios dejaron de ser una idea y se convirtieron en un plan. Y no había nada, ni familia, ni amigos, ni instituciones, ni lógica que pudiera detenerlo. Pero antes de entrar de lleno en esa etapa oscura, vale la pena hacer una pausa aquí, justo en este punto de la mutación, porque es el último momento en su historia donde todavía podemos ver el cambio antes del desastre. Es la última frontera entre lo que pudo haberse tratado y lo que terminó convirtiéndose en una tragedia. A partir del siguiente bloque, ya no estaremos observando señales, estaremos observando consecuencias. Y créanme, las consecuencias en el mundo de Herbert Mullin no se parecen a nada que hayan escuchado antes. Cuando uno revisa la cadena de crímenes de Herbert Mullin, hay algo que se vuelve inevitablemente inquietante. La forma en que para él cada asesinato tenía un sentido, torcido, delirante, irreal, pero sentido al fin. No eran actos impulsivos sin motivo, eran piezas de un mapa mental que solo existía en su cabeza. Un mapa que él estaba convencido de que sostenía al mundo entero. Y lo perturbador no es solo lo que hizo, sino cómo lo explicaba. Hablar de sus crímenes es como entrar a un laberinto donde las paredes están hechas de lógica derretida. Nada encaja, pero todo encaja para él. Y ahí radica la verdadera oscuridad. El ciclo comenzó de manera aparentemente menor, si es que algo así puede llamarse menor.
Es decir, un hombre solitario, un auto, una carretera. Mullin escogió a su primera víctima como quien elige el primer movimiento en un ajedrez interminable. Lo vio vulnerable, lo vio solo y algo en su cabeza se activó, como si la voz interna que lo atormentaba se hubiera puesto de pie para aplaudir. Según él, aquel hombre se ofreció, no con palabras, claro, pero en su delirio, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier silencio podía interpretarse como un permiso. El método, digamos que fue rápido. No hace falta entrar en detalles. Lo importante es entender cómo ese primer acto no fue un accidente, no fue un impulso frenético, fue un ritual. No un ritual con velas o símbolos, sino un ritual mental. Al matar a ese hombre, Herbert sintió algo que llevaba meses buscando, que era algo muy simple: alivio, como si una presión invisible se hubiera liberado, como si realmente hubiera prevenido algo, como si el mundo en su percepción personal hubiera exhalado. Ese alivio fue el inicio del ciclo. Lo que vino después fue una secuencia casi matemática, pero desordenada, extraña e impredecible. Herbert no tenía un tipo de víctima ni un modus operandi fijo. Ese es uno de los factores que desconcertó tanto a las autoridades. Una semana podía atacar a un desconocido en la calle y a la siguiente entrar a una casa donde vivía una familia completa. Para él, la selección no dependía de características físicas ni circunstancias sociales. Dependía del mensaje. Esa era la clave. Él actuaba cuando la voz o las voces decían que era necesario. Y sí, Herbert tenía una cronología interna que ninguno de nosotros podría seguir. No era un asesino organizado, pero tampoco era completamente caótico. Era como un péndulo roto que seguía oscilando, aunque ya no respondiera a ninguna ley física. La segunda víctima fue alguien joven, alguien que estaba buscando un ride. Herbert lo tomó como si estuviera cumpliendo una especie de deber moral. Durante el trayecto, mientras conversaban, él creía recibir señales telepáticas, pequeñas frases que, según él, pedían sacrificio. Y aquí es donde uno siente un escalofrío distinto, porque Mullin no actuaba desde la maldad cruda, sino desde una distorsión absoluta de la empatía. Según su delirio, ayudar al mundo era más importante que el bienestar individual. Eso lo convirtió en un peligro imposible de anticipar. Y así, víctima tras víctima, Herbert fue extendiendo un rastro que desconcertó a la policía. No había patrón que encajar en los manuales. No había motivaciones económicas, políticas ni personales. Lo único constante era el escenario mental de Mullin, el inminente terremoto que, según él, estaba esperando la mínima señal para destruir todo. La comunidad, mientras tanto, entró en una fase de miedo extraño, porque los crímenes no parecían parte de un mismo caso. Algunas muertes eran clasificadas como aisladas, otras como violencia aleatoria, otras como robos fallidos. No había un hilo conductor visible. Los periódicos hablaban de inseguridad creciente, pero pues nadie sospechaba de una sola persona. Era como si el propio caos general del país hubiera absorbido la evidencia de un asesino en serie.
El impacto emocional en Santa Cruz, California, que irónicamente estaba viviendo al mismo tiempo la presencia de otros asesinos seriales activos, fue como una llovizna constante sobre un pueblo que ya estaba empapado. La paranoia se volvió parte del ambiente, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano, los vecinos ya no saludaban tan confiados y la policía comenzó a recibir llamadas por cualquier cosa que sonara fuera de lugar. Pero Herbert seguía, firme en su misión torcida. Sus crímenes tampoco seguían un ritmo fijo. Podía pasar días sin atacar y luego cometer varios asesinatos en un lapso muy corto de tiempo. Para él, eso era evidencia. Evidencia falsa, pero evidencia al fin de que las voces lo guiaban según la necesidad universal. Cuando la Tierra estaba, digámoslo así, más inquieta, él debía actuar más rápido. Cuando la tensión disminuía, él podía esperar. Esto, dicho con calma, es un reflejo devastador de cómo se ve la psique rota desde adentro. No había maldad fría en su lógica, había miedo. Miedo a que el mundo literalmente se fracturara en pedazos. Miedo a que la gente muriera por montones. Miedo a que el silencio que escuchaba entre cada pensamiento se convirtiera en una vibración sísmica real. Y como nadie pudo interceptar ese miedo, se transformó en tragedia. Uno de los episodios más desconcertantes de su ciclo criminal fue cuando Herbert atacó una casa donde vivía una familia, una mujer, sus hijos y alguien más que se encontraba ahí de visita. Lo hizo con un propósito, decirlo. Según él, la energía del lugar estaba cargada. Dijo años después, cuando fue interrogado en profundidad, que al entrar sintió una claridad absoluta, como si todo encajara. Ese nivel de convicción congeló la sangre de los investigadores. No estaba improvisando, no estaba inventando después del hecho. Él realmente vivía dentro de ese pensamiento como si fuera una verdad científica. Y aquí, incluso sin describir la escena, se entiende el nivel de daño. No solo físico, emocional, social, histórico. En un solo movimiento, Herbert había destruido un hogar y sin saberlo también había destruido cualquier posibilidad de que la comunidad siguiera viviendo con la inocencia anterior. En su siguiente etapa delictiva, Mullin comenzó a hablar cada vez más abiertamente de su misión. No cualquiera. Él elegía con cuidado a quién le revelaba sus pensamientos. Pero cuando lo hacía, las frases eran verdaderamente inquietantes. Hablaba de tener vibraciones, de guardar silencio interno, de proteger el continente. Sonaba como un místico desvariando, pero con la mirada fija, seria, casi solemne. Esa combinación perturbaba más que cualquier grito. Y entonces, como en todas las historias donde la destrucción se vuelve inevitable, Herbert se equivocó. No en su lógica, porque ya de por sí estaba perdida, sino en la elección del escenario. Mató a alguien frente a muchos testigos. No había forma de negarlo, no había forma de huir del acto. Fue detenido poco después, sin resistencia, casi como si no entendiera por qué lo estaban arrestando. Según él, estaba haciendo lo correcto. Punto. Cuando lo interrogaron, sus respuestas eran una mezcla de filosofía improvisada, pseudociencia, paranoia pura y una convicción absoluta de que había salvado miles de vidas. Hablaba como si estuviera explicando una fórmula matemática que nadie más era capaz de comprender.
Y lo más difícil de escuchar para policías, investigadores, periodistas y cualquiera que se cruzara con su testimonio era saber que en su mente él no había terminado. Detenerlo no era un castigo, era una interrupción dolorosa de su misión. La comunidad, cuando finalmente se supo que los crímenes estaban conectados y que el responsable era este hombre, delgado, extraño, casi tímido, quedó en shock. Durante meses habían vivido con la sensación de que la violencia era aleatoria. Nunca imaginaron que una sola psique fracturada había orquestado todo ese caos. Y ahí nació una pregunta que hasta hoy incomoda. ¿Cómo se ve el mal cuando no está disfrazado de maldad, sino de convicción? El mapa del horror que Herbert construyó no fue un mapa de sangre, sino de delirios. Cada punto era una idea, cada línea una misión, cada víctima una pieza en el rompecabezas imposible que él había armado para sostener un mundo que nunca estuvo en peligro. El único terremoto real estaba ocurriendo dentro de su mente. Y lo peor es que nadie escuchó el temblor hasta que ya era demasiado tarde. La caída de Herbert Mullin no fue una de esas capturas cinematográficas llenas de persecuciones, helicópteros o agentes federales con chalecos antibalas. No. Su arresto fue más bien anticlimático, tan simple que resulta inquietante. Porque cuando entiendes cómo estaba operando Herbert, esperas que su final sea igual de caótico, pero no. Lo atraparon como si hubieran detenido a un tipo que robó chicles en la tienda. Sin resistencia, sin dramatismo, casi como si hubiera estado esperando el momento. La investigación, sin embargo, fue todo menos sencilla. Durante meses la policía estaba navegando a ciegas. Tenían crímenes por todos lados. Algunos en zonas rurales, otros en casas, otros en calles, otros en lugares que ni siquiera tenían sentido como escena del crimen. No había patrón claro, no había un perfil clásico y lo peor, no había evidencia sólida que uniera los casos de inmediato. Santa Cruz, California, ya era un hervidero. A veces uno cree que la paranoia es un virus social y ahí estaba circulando pero con todas las ganas. La prensa estaba encima de la policía exigiendo respuestas. Los vecinos vivían mirando por encima del hombro y los rumores crecían más rápido que los hechos. Se decía que había pandillas, asesinos múltiples, sectas, incluso una ola de violencia al azar producto de la crisis social. Nadie pensaba en un solo hombre, hasta que Herbert cometió el error monumental. Lo que lo hundió fue un asesinato en plena calle, a plena luz del día, con testigos que vieron todo. Así, sin misterio, sin planificación. Fue impulsivo en el sentido más irónico posible. Impulsivo dentro de su misión delirante. Porque según él, las voces le dijeron que ya no podía esperar. Y ahí mismo, en ese arranque esquizofrénico, selló su destino. Un hombre lo vio, llamó a la policía y dio una descripción precisa. Otros testigos confirmaron. Cuando la patrulla lo alcanzó, Mullin no corrió, no forcejeó, no pidió un abogado, no se defendió. Ni siquiera se veía asustado. Tenía esa expresión nebulosa de quien está en otro plano mental. Para él, la detención no era el fin, era una pausa obligada. Y la policía, sin saberlo aún, acababa de atrapar a la clave de una serie de crímenes que llevaban meses sembrando terror. Una vez en custodia, empezó el rompecabezas. Lo interrogaron como a cualquier sospechoso, pero pronto se dieron cuenta de que estaban frente a un caso que no encajaba en ningún molde. Mullin
hablaba demasiado, pero no decía lo que esperaban. No era agresivo, no era manipulador, no era arrogante. Tampoco mostraba culpa, arrepentimiento o emoción palpable. Empezó a hablar de terremotos, de vibraciones, de salvar vidas. Hablaba como si todo fuera una ecuación ética en la que él había tomado la opción correcta. Los detectives, claro que se quedaron helados. Era como si Herbert estuviera explicando una receta de cocina, pero la receta era para prevenir el apocalipsis. Y la manera en que lo decía, sin ironía, sin dramatismo, sin elevar la voz, eso era lo más perturbador. Cuando los investigadores empezaron a relacionar sus declaraciones con los crímenes sin resolver, el panorama se volvió escalofriante. Herbert no solo admitía su responsabilidad, describía detalles que solo el asesino podría conocer, pero los describía como quien relata un trámite burocrático. En realidad, Herbert no se jactaba de nada, no parecía disfrutarlo, simplemente decía, tenía que hacerlo. Los expertos en perfilación criminal se lanzaron sobre el caso como perros de caza. Este no era un asesino serial clásico, de esos que el cine adora, ni un loco violento sin dirección. Estaba en una categoría distinta, un asesino por misión, una categoría rara, difusa, que mezcla delirio psicótico, convicción mesiánica y una lógica interna completamente torcida. Y ahí es donde Herbert rompió todos los esquemas. Los perfiles psicológicos no coincidían entre sí. Cada especialista veía algo diferente. Unos esquizofrenia, otros paranoia severa, había los que decían que era un trastorno esquizoafectivo, para algunos otros era psicosis inducida por drogas, y en los reportes más sensibles se leía algo como el sujeto parece convencido de estar salvando vidas mediante sus acciones homicidas. Eso dejó a más de uno sin saber qué hacer con él. Mientras tanto, la prensa se estaba relamiendo los bigotes. Tenían un festín mediático. Un hombre tímido, flaco, con cara de no haber dormido en años, era responsable de una serie de asesinatos que habían tenido a la comunidad paralizada. Titulares explosivos, entrevistas, cronologías, teorías. La idea de un asesino serial mesiánico era demasiado tentadora para dejarla pasar. Y entonces apareció el elemento que elevó el caos mediático a niveles bíblicos. Otro asesino serial estaba activo en Santa Cruz al mismo tiempo. La tormenta perfecta. Los reporteros no sabían cómo distinguir los crímenes. Algunos atribuían casos a Mullin, que no eran suyos. Otros lo conectaban con asesinatos que pertenecían a otro criminal. Era como ver dos sombras caminando sobre la misma ciudad, y la prensa se encargó de mezclarlas. La policía tuvo que aclarar muchas cosas al público, pero incluso entre ellos había confusión. Había informes inconclusos, fechas alteradas y escenas del crimen mal relacionadas. Cuando por fin comenzaron a ordenar el rompecabezas, se dieron cuenta de que Herbert había actuado sin un patrón evidente. Su lógica era un universo aparte, y eso complicó cada paso de la investigación. Y luego estaban sus declaraciones, esas joyas involuntarias que dejaron a todos boquiabiertos. Decía cosas como, ellos me lo pidieron. Si no lo hubiera hecho California, se habría hundido en el mar. La tierra habla, ¿sabes? Yo no maté por gusto, maté para evitar un desastre. Los agentes, entre confundidos y horrorizados, no sabían si estaban ante un criminal manipulador
o alguien completamente perdido en su propio universo. Algunos expertos creían que fingía, otros estaban seguros de que no. Y en medio de toda esa confusión, Herbert seguía hablando como si todo fuera perfectamente razonable. En los interrogatorios, Mullin no mostraba hostilidad, no se alteraba, no lloraba, no intentaba negociar, simplemente hablaba, a veces divagaba, a veces parecía escuchar a alguien más, a veces cerraba los ojos y murmuraba como si estuviera recibiendo instrucciones. Los investigadores tomaban nota frenéticamente tratando de captar cada detalle, porque aquello no era una entrevista normal, era un viaje guiado a una mente fracturada. El frenesí mediático explotó cuando empezaron a filtrarse extractos de su testimonio. La opinión pública se dividió entre quienes lo veían como un monstruo frío y quienes lo consideraban un enfermo mental sin control de sus actos. La discusión no tardó en tomar tintes morales, políticos, psiquiátricos y hasta espirituales. ¿Qué haces con alguien que mata convencido de que está salvando vidas? Las autoridades, por su parte, tenían un problema gigantesco en sus manos. No podían permitir que un asesino así quedara sin castigo, pero tampoco podían ignorar la dimensión psiquiátrica. Se convirtió en un rompecabezas legal. ¿Era un criminal plenamente consciente o era un enfermo mental incapaz de distinguir realidad de delirio? Y lo peor es que mientras se discutía todo esto, Herbert seguía creyendo que en el fondo lo habían detenido injustamente. Él no entendía por qué la gente estaba indignada. Desde su perspectiva, había hecho lo que nadie más se atrevía a hacer. Yo evité el terremoto, llegó a decir en una audiencia, como si fuera un héroe incomprendido. La tensión entre psiquiatras, abogados, fiscales y la opinión pública llegó a niveles altísimos. Todos querían tener la última palabra sobre qué tipo de criminal era Herbert Mullin. ¿Un psicótico peligroso sin control? ¿Un asesino serial sui generis con motivaciones místicas? ¿Un producto enfermo de la cultura paranoica de su época? ¿O simplemente alguien cuyo cerebro se rompió de forma irreversible? Eso es lo que hizo de este caso algo tan difícil de encasillar. Herbert no solo era un asesino, era un enigma envuelto en un trastorno, envuelto en un contexto social cargado de miedo. Y ahora, atrapado y con todo saliendo a la luz, el verdadero juicio, el público, el moral, el mediático, apenas estaba comenzando. La sala del juicio no era un espacio, era una presión atmosférica. Un clima humano cargado de morbo, miedo, incredulidad y esa clase de silencio que la gente usa cuando intenta hacer caber algo inexplicable dentro de una historia ordenada. Herbert Mullin entró con la serenidad de quien cree que todo está cumpliéndose según un libreto cósmico. Y en cierto modo así era, solo que el libreto lo había escrito él mismo a punta de delirios. Desde el principio, el caso ya era otra criatura, otro ente. No encajaba en las casillas donde solían archivarse otros asesinos. Los fiscales querían ver a un monstruo metódico, los psiquiatras a un enfermo atrapado en su propia tormenta química,
el público al villano que confirmaba sus miedos. Y él simplemente hablaba como un mensajero obligado a cargar un destino que nadie más quería escuchar. Los psiquiatras fueron desfilando uno por uno. Cada testimonio era como una capa distinta del mismo abismo. Unos aseguraban que su mente estaba fracturada desde hacía muchos años, que los síntomas psicóticos no solo estaban presentes, sino plenamente formados. Voces, misiones, significados secretos en los terremotos, mensajes cifrados en las guerras. Otros, en cambio, insinuaban que aquella mezcla de calma, convicción y propósito tenía algo calculado, algo que olía a manipulación. Las preguntas típicas se convertían en enigmas. ¿Oía usted voces? Claro, respondía Mullin. Ustedes no las oyen porque no quieren oírlas. No era una simple afirmación, era casi un reproche, como si el resto de los humanos hubiéramos decidido taparnos los oídos ante la verdad universal que solo él soportaba. La discusión sobre su cordura se volvió un espectáculo dentro del espectáculo. Algunos expertos hablaban de esquizofrenia paranoide con la seguridad de quien diagnostica una gripa. Otros analizaban sus patrones y lo encontraban demasiado funcional, demasiado articulado, demasiado consciente. ¿Estaba loco o estaba mintiendo? Pues la respuesta dependía de quién mirara y desde dónde mirara. Pero más allá de la técnica clínica, lo que perturbaba de verdad era la forma en que Mullin narraba sus motivaciones. No hablaba como un asesino arrepentido, tampoco como un depredador orgulloso. Hablaba como un creyente, un profeta errante que había recibido una misión para evitar más muertes. Cada uno de sus actos, por terribles que fueran, parecía ante sus ojos como un gesto preventivo, una ofrenda imposible de comprender para quienes no sentían lo que él sentía. Cuando los psiquiatras le preguntaron cómo encajaban sus crímenes con la moral, él simplemente dijo que era un sacrificio necesario. Las palabras cayeron pesadas, frías. No gritó, no tembló, no se quebró. Fue casi un susurro. Y eso lo hacía todavía peor. Otro punto que fragmentó a especialistas fue cómo la guerra de Vietnam había permeado su mente. Mullin jamás participó en la guerra, pero la guerra participó en él. La atmósfera de paranoia, reclutamiento, discursos patrióticos y miedo nacional funcionó como un molde donde su delirio encontró forma. Él hablaba de salvar jóvenes que serían enviados al frente, como si hubiera recibido órdenes invisibles, como si en su cabeza cada asesinato fuera una desviación del destino, una forma de ahorrarle al país una tragedia mayor. Para los psiquiatras, esto era un síntoma clarísimo de delirio mesiánico. Para los fiscales, era una excusa grandilocuente inventada por un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Y para el jurado, bueno, para el jurado era un laberinto. Cada día salían de la sala más confundidos que el anterior. Durante los interrogatorios, Mullin se comportó como si los policías fueran niños intentando resolver un acertijo que él ya tenía completado en la cabeza. A veces respondía con precisión quirúrgica, otras divagaba en discursos sobre señales, vibraciones, sacrificios y mensajes. Y en ocasiones se quedaba callado, mirando algo que solo él veía. Un silencio rígido, casi matemático, que incomodaba más que cualquier declaración.
En un momento, uno de los detectives le preguntó por qué había elegido a ciertas víctimas. Mullin sonrió de una forma que no transmitía placer, sino comprensión interna. Porque ellos me lo pedían, dijo. ¿Quiénes? Ellos. Ustedes nunca escuchan. La frase se volvió emblemática, no porque aclarara algo, sino porque revelaba una grieta irreparable entre su lógica y la realidad. Era la evidencia de que su mundo funcionaba con reglas ajenas, inaccesibles, como si él hubiera vivido en una frecuencia distinta, completamente separada del resto de la humanidad. Mientras el juicio avanzaba, los medios comenzaron a convertirlo en una leyenda, en un símbolo del miedo de la época. Lo llamaban de 1000 formas: profeta del caos, asesino del apocalipsis, el iluminado de la muerte. Y aunque exagerados, los apodos capturaban algo real. Nadie sabía dónde colocarlo. Ni como simple asesino, ni como enfermo, ni como monstruo, ni como víctima de sí mismo. Era el tipo de caso que rompía categorías. La defensa intentó jugar la carta de la locura. Las evidencias clínicas estaban ahí. Antecedentes familiares, comportamiento errático, paranoia creciente, voces, delirios. Pero la fiscalía se aferró a cada muestra de planificación, cada gesto de control, cada decisión que, según ellos, probaba que Mullin sabía distinguir el bien del mal. La batalla legal se transformó en un ring filosófico. ¿La mente enferma puede ser culpable en el mismo grado que la mente sana? ¿Hasta qué punto se juzga la intención cuando la intención está contaminada por un delirio? ¿Es moralmente responsable alguien que en su mundo roto cree que está salvando vidas? El jurado tuvo que decidir sin entender del todo. La sentencia llegaría no porque hubieran descifrado el rompecabezas mental de Mullin, sino porque la sociedad exigía una resolución. Y así ocurrió. Culpable. No por locura, no por accidente psicótico, sino por responsabilidad penal plena. Fue condenado a cadena perpetua. Hubo quienes celebraron la sentencia como un triunfo de la justicia. Otros la vieron como una oportunidad perdida para comprender una mente cuya destrucción interna había producido destrucción externa. Y hubo un tercer grupo, pequeño pero ruidoso, que cuestionó cómo un sistema que apenas entiende la salud mental puede juzgar algo tan profundamente opaco. Pero quizás lo más perturbador de todo fue la reacción de Mullin. No mostró furia, ni miedo, ni alivio. Solo una calma fría, casi ceremonial, como si el veredicto fuera otro paso en la misión que él creía estar cumpliendo. Como si, incluso entre los barrotes, siguiera viendo señales donde otros veían condena. En la lectura final del juicio, cuando el juez le preguntó si quería decir algo, Mullin levantó la vista y dijo: todo esto era necesario. Ustedes lo entenderán después. Nunca explicó qué significaba después. Nunca aclaró qué veía o qué esperaba. Y tal vez era imposible que lo hiciera, porque la raíz de su mente ya no era una secuencia lógica, sino un terreno donde las palabras habían dejado de tener el mismo significado que para el resto de nosotros. Cuando terminó el juicio, lo escoltaron sin resistencia. Caminó como caminan los hombres que sienten haber cumplido un deber. No miró al público, ni a la prensa, ni a los familiares de las víctimas. Miró hacia adelante,
hacia un punto imaginario que probablemente solo existía en su propio universo mental. Y así, entre diagnósticos enfrentados, testimonios inquietantes y un sistema legal que nunca logró descifrarlo por completo, se cerró un capítulo que no ofreció respuestas, solo más preguntas. Preguntas sobre la mente rota, sobre el límite de la responsabilidad, sobre la sociedad, sobre cómo se maneja lo que teme pero no se comprende. El juicio terminó, sí, pero el misterio de su mente quedó intacto, sellado en un silencio que ningún veredicto pudo romper. Cuando un caso criminal supera la explicación lógica, la mente colectiva hace lo que siempre ha hecho para no quedarse atrapada en la incertidumbre. Construye teorías, algunas razonables, otras absurdas y otras tan sugerentes que parece imposible no creerlas. El caso de Herbert Mullin no fue la excepción. Su mezcla de delirio, calma, violencia, aparentemente errática y convicción religiosa, abrió un campo fértil para especulaciones que con los años se convirtieron en un segundo relato, uno paralelo al oficial. La primera teoría, la más intuitiva, la que muchos aún prefieren, sostiene que Mullin actuó solo, que su mente ya fragmentada desde hacía tiempo simplemente se desmoronó bajo el peso de la paranoia nacional, la presión interna de las voces, la soledad y el silencio que le respondía cada vez que intentaba pedir ayuda. Esta versión se alimenta de los diagnósticos clínicos, de los antecedentes familiares y del patrón desordenado de sus crímenes. A primera vista tiene sentido. Nadie más habría podido navegar su lógica interna. Nadie más habría participado de un delirio tan íntimo, tan caótico. Pero hay otras voces. Esta vez no las suyas, sino las de investigadores independientes, periodistas y curiosos, que dicen que la historia no es tan sencilla, que algo más oscuro pudo haber influido en él. Una de las teorías más persistentes es que Mullin no solo oía voces, sino que estaba siguiendo una ideología oculta, una especie de corriente subterránea que mezclaba filosofía New Age, paranoia posguerra y prácticas pseudoespirituales, que en los años 60 y 70 circulaban por California como si fueran aire. En una época saturada de sectas, gurús improvisados, supuestos profetas, comunas espirituales y movimientos del despertar, la idea de que Mullin hubiera sido influenciado por un grupo marginal no parece del todo imposible. Algunos teóricos apuntan a que ciertos mensajes que él decía recibir sobre sacrificios, sobre evitar guerras, sobre prevenir terremotos, coincidían curiosamente con discursos apocalípticos que circulaban entre comunidades New Age de la región. Se hablaba de limpieza espiritual, de prevenir catástrofes energéticas, de equilibrar vibraciones. Palabras que fuera de un contexto controlado podían convertirse en armas conceptuales para una mente que ya estaba al borde del abismo. ¿Tomó Mullin estas ideas de algún grupo o simplemente absorbió el zeitgeist de la época? Esa pregunta nunca obtuvo respuesta clara, pero el rumor se mantuvo. Otra teoría, más inquietante, sostiene que Mullin fue el resultado directo de una sociedad que lo abandonó en el momento exacto en que más necesitaba ayuda. Y por lo tanto, la serie de crímenes no fue solo obra de un asesino, sino de un sistema que falló en múltiples puntos. Esta interpretación no busca exonerarlo, pero sí ampliar el panorama. Se habla de instituciones saturadas que ignoraron señales evidentes, doctores que minimizaron síntomas por falta de recursos,
un clima cultural donde la salud mental se trataba con indiferencia y un aparato policial que en los primeros crímenes asumió que no estaban conectados. Aquí surge una duda que ha circulado por décadas. ¿Cuántos de sus crímenes podrían haberse evitado si el sistema hubiera actuado antes? ¿Y cuántos crímenes atribuidos a él fueron asignados apresuradamente debido a la presión social por cerrar el caso? Mullin confesó con facilidad, pero también ofreció explicaciones que parecían salidas de un sueño roto. Y la policía, enfrentada a un panorama de miedo colectivo, no siempre profundizó en los detalles. Esta falta de rigor alimentó una teoría particularmente persistente, que quizás todas las víctimas que se le adjudican fueron realmente obra suya, o no. No por inocencia, sino por imprecisión. Que tal vez hubo imitadores, coincidencias trágicas o incluso otros perpetradores cuyos crímenes quedaron eclipsados por la vorágine mediática. ¿Es posible? Bueno, técnicamente sí. ¿Es probable? Difícil saberlo. Las pruebas forenses de la época no tenían la precisión de la tecnología moderna, y el caos mediático terminó envolviendo cualquier duda bajo el manto de la narrativa dominante. Pero entre todas las teorías, la más perturbadora es la que hace una pregunta sencilla. ¿Y si realmente este hombre de verdad escuchaba voces? No como metáfora, no como síntoma clínico, no como construcción poética. Voces reales desde su perspectiva. Comunicaciones que él interpretaba como órdenes divinas o advertencias cósmicas. Para muchos, esto es la raíz del misterio. Porque independientemente de si esas voces eran manifestaciones de una mente rota o el eco distorsionado de su mundo interior, lo cierto es que Mullin actuaba como alguien que no estaba solo en su cabeza. Y esa sensación, la de la compañía invisible, es lo que hace su caso tan difícil de encerrar en explicaciones simples. Otra línea de conspiración señala la coincidencia temporal entre los crímenes de Mullin y los de otros asesinos que operaban en California durante esos años. Recordemos que en esas épocas había, por ejemplo, activo o estaba activo Edmund Kemper, del cual ya hablamos en alguna emisión. Algunos afirmaban que la policía estaba tan abrumada intentando comprender el patrón sangriento del Estado que no pudo ver conexiones sutiles entre casos que parecían separados. Otros sugieren que al contrario, las autoridades sabían más de lo que admitieron y prefirieron presentar los crímenes de Mullin como un caso aislado para evitar reconocer fallos estructurales mayores. Hay también quienes especulan que Mullin pudo haber sido influenciado por textos, grabaciones o figuras marginales que nunca salieron a la luz en los expedientes oficiales. Discursos sobre el fin de los tiempos, sobre sacrificios rituales, sobre pactos vibracionales. La era estaba saturada de material así. Y no faltan testimonios de que Mullin consumía lecturas esotéricas antes de su colapso. Dentro de este mar de teorías, una destaca por su tono casi metafísico. La idea de que Mullin no fue solo producto de su mente, sino del clima espiritual y social que respiraba el país entero. Que su delirio no surgió en el vacío, sino que fue una especie de espejo deformado de la paranoia nacional. Ya saben,
Guerras, secuestros, cultos, desconfianza institucional, experimentos fallidos con sustancias psicotrópicas, religiones sin estructura, movimientos radicales que prometían iluminación instantánea. California era un laboratorio emocional y cultural, y Mullin habría sido uno de los tantos resultados imprevistos. Quienes defienden esta idea apuntan a que cuando una sociedad está tan fragmentada, tan intoxicada por su propio miedo, no solo crea monstruos, crea historias que luego intenta olvidar. Y Mullin, con su mezcla de claridad y delirio, encajaba perfectamente en la narrativa del producto social corrupto, un catalizador, no un ser aislado. Por otro lado, la versión más conservadora insiste en que todas estas explicaciones alternativas no son más que intentos de darle un significado a algo que siempre fue, desde el principio, un fenómeno individual. Una mente enferma que cayó en picada y arrastró consigo un rastro de destrucción. Nada más, nada menos. Cada teoría revela algo distinto. Unas muestran el miedo humano a lo desconocido. Otras muestran nuestra necesidad de encontrar culpables. Otras buscan redirigir la responsabilidad hacia instituciones o sistemas. Y algunas simplemente reflejan la fascinación inexplicable que produce un criminal cuya lógica no coincide con la nuestra. Al final, hablar de Mullin es hablar de dos historias paralelas. La historia documentada con fechas, nombres, diagnósticos, juicios, y la historia mítica, la que se alimenta del rumor, del vacío, de lo que nunca se pudo comprobar. En esa intersección entre lo real y lo especulado, entre el hecho y la sombra, es donde el caso adquiere su poder. Porque mientras haya preguntas sin respuestas, teorías incompletas y lagunas imposibles de sellar, Mullin seguirá siendo más que un asesino. Será un símbolo de la fragilidad entre el orden y el caos mental, entre la realidad compartida y la versión privada que cada persona construye en su propia cabeza. El mito criminal no nace de lo que sabemos, sino de lo que no podemos explicar del todo. El caso de Herbert Mullin, incluso décadas después, sigue siendo un campo abierto donde la imaginación, el miedo y la incertidumbre trazan mapas que jamás coinciden. Cada teoría es un intento de iluminar un rincón, pero ninguna logra abarcar el cuadro completo. Porque al final, quizá ese es el verdadero legado del caso. Recordarnos que cuando la mente humana se rompe, la línea que separa la realidad y el mito no se borra, se multiplica. Con el paso de los años, el nombre de Herbert Mullin dejó de ocupar titulares, pero nunca dejó de inquietar. Su historia no se quedó congelada en archivos judiciales ni encerrada en estudios psiquiátricos. Se convirtió en un recordatorio incómodo de lo poco que entendemos sobre la mente humana cuando decide traicionar a su propio dueño. Hoy, hablar de Herbert Mullin es hablar de un punto ciego cultural. Ese rincón donde preferimos no mirar porque sabemos que lo que encontraremos no va a darnos respuestas, solo más preguntas. Su caso terminó formando parte de la conversación nacional sobre salud mental, no porque ofreciera soluciones, sino porque expuso fallas, omisiones y la peligrosa comodidad con la que a veces se ignoran señales de alarma.
Mullin era en esencia un ejemplo viviente de cómo un entorno puede empujar a alguien al abismo sin que nadie lo note a tiempo. No era un monstruo salido de la nada, era alguien que mostró grietas visibles, que pidió ayuda, que fue medicado, desmedicado, observado, liberado, ignorado y finalmente temido. Cada etapa dejó claro que la frontera entre señal y síntoma es tan delgada que a menudo se rompe sin que nadie escuche el crujido. A nivel legal, su caso abrió debates que siguen vigentes. ¿Qué significa realmente estar cuerdo para enfrentar un juicio? ¿Dónde trazamos la línea entre responsabilidad individual y enfermedad mental? ¿Hasta qué punto un delirio puede ser considerado una motivación real? Mullin obligó a la ley a mirarse al espejo y reconocer algo incómodo, que el sistema judicial no fue diseñado ni pensado en mentes que viven en universos paralelos. Que juzgar a alguien que oye voces no es lo mismo que juzgar a alguien que actúa por maldad consciente. Y sin embargo, ambos conviven bajo el mismo código penal. En el ámbito psiquiátrico, su legado es igual de complejo. No se convirtió en un caso de estudio, emblemático por sus crímenes, sino por la forma en que su realidad interior chocaba con la nuestra. Los expertos debatieron durante años si su delirio era producto exclusivo de la esquizofrenia, si tenía un componente místico influenciado por la cultura de su época, o si era una mezcla caótica de biología, trauma, drogas y aislamiento. Mullin, voluntaria o involuntariamente, expuso los límites de la psiquiatría para explicar lo inexplicable. Mostró que incluso con diagnósticos detallados hay mentes que se convierten en laberintos sin salida. Y sin embargo, su verdadero impacto no está en los manuales clínicos ni en los libros de criminología. Está en el espacio simbólico que dejó, en esa sombra persistente que nos recuerda que cualquiera puede albergar mundos invisibles bajo la piel. Cuando pensamos en él, no pensamos solo en lo que hizo, sino en lo que representa, la fragilidad, el miedo a la mente propia, la inquietud de imaginar que alguien puede caminar entre nosotros mientras libra batallas con voces que solo él escucha. Hoy Herbert Mullin no es un nombre que inspire morbo fácil, es un símbolo de una conversación más profunda, sobre cómo respondemos al sufrimiento mental, sobre los riesgos de ignorar lo incómodo, sobre el misterio insondable que es la mente humana. Su historia desnuda un hecho que pocos quieren admitir. La salud mental no solo se trata de diagnósticos, sino de humanidad, de escuchar, de intervenir a tiempo, de no permitir que una vida se convierta en un nudo que arrastre a muchos hacia el vacío. Aún así, su caso dejó preguntas que nunca se han respondido del todo. ¿Por qué su mente eligió ese camino específico? ¿Qué parte fue delirio puro y qué parte fue interpretación personal de un mundo que también estaba en crisis? ¿Qué habría pasado si hubiera recibido atención constante? ¿Si alguien hubiera tomado en serio cada uno de sus señales? ¿Si el sistema hubiera actuado diferente? Y quizás la más perturbadora, ¿hasta qué punto entendemos realmente los límites entre cordura y caos? Estas preguntas no buscan justificar nada, buscan entender. Porque la comprensión no excusa, pero sí ilumina. Y cada rastro de luz ayuda a evitar que otra mente caiga por la misma grieta. Al final, el legado de Mullin no es el horror de sus actos, sino la reflexión que provocan. Nos muestra que el miedo más profundo no siempre viene del monstruo externo,
sino del potencial escondido en la mente humana cuando pierde su brújula. Nos recuerda que el mundo interior de una persona puede ser un campo de batalla silencioso, una tormenta que nadie más ve, un mensaje en clave que si nadie descifra a tiempo puede desatar consecuencias irreversibles. Por eso su historia sigue viva, porque toca fibras que no envejecen. La vulnerabilidad, la soledad y la desconexión. Porque nos enfrenta con una verdad dura, que la mente humana es un territorio tan vasto como impreciso y que no siempre sabemos distinguir cuando alguien está pidiendo ayuda o cuando está a punto de fracturarse sin vuelta atrás. Y aquí, mientras cerramos esta emisión de Perturbador, queda flotando la misma sensación que acompaña a todas las historias que se adentran en la oscuridad. Una mezcla de fascinación, miedo y melancolía. Nos quedamos con un eco, con una silueta que se desliza entre lo real y lo incierto. Con la idea de que entender a Mullin no es entender a un asesino, sino aceptar que hay mentes que viven en un paisaje que jamás pisaremos. Quizás ese sea el punto final, o quizás sea apenas un susurro, porque algunas historias no se cierran, se quedan en la penumbra, respirando lento, esperando a que alguien vuelva a abrir la puerta. Y nosotros, como siempre, regresaremos. Y así concluimos este caso impresionante de Herbert Mullin, The Killer Hippie. Y bueno, espero que esta emisión les haya parecido interesante, que el caso les haya entretenido bastante. Es un caso bastante diferente a lo que habíamos traído en otras ocasiones de casos criminales. Y pues me gustaría que me dejen en sus comentarios qué sentimiento les deja esta historia. ¿Los deja aterrados, confundidos? ¿Sienten en este momento alegría de que lo hayan condenado a cadena perpetua? ¿O sienten tristeza porque tal vez debió haber tenido un final diferente? No me refiero a no pagar por sus crímenes, pero sí tal vez que lo hubieran encerrado en un hospital psiquiátrico como una persona enferma. Déjenme todos sus sentimientos y pensamientos en los comentarios. Me encantaría oírlos porque a mí la verdad es que este caso me dejó helada. No me dejó con esa sensación de perturbación que generalmente nos dejan los casos criminales que les he traído, sino sí con un sentimiento de tristeza, esa tristeza que te hace exclamar, chale, mano, qué gacho. Pero bueno, déjenmelo ahí en sus comentarios y bueno, espero que esta emisión les haya gustado, que la hayan disfrutado y que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, ya saben, con la hora macabra el día de mañana en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo, como todos los demás, estará disponible en un ratito en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Ya saben, síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y por supuesto, si quieren escuchar leyendas, curiosidades, cuentos cortos de terror, experiencias paranormales de seguidores y muchas cosas más, entren a mi canal de WhatsApp. Y de verdad, gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches
y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!